nos resolverá mediante la aplicación del método científico algunos problemas prácticos y comprobar la importancia de la química en sus actividades diarias. Experimento poniendo en práctica el método científico sobre la oxidación de algunos elementos. Posteriormente platicaremos y analizaremos sobre las diferentes fuentes de servicios y que utilizamos tomando en cuenta la importancia de nuestra vida diaria. Una vela, encendedor, un plato pequeño, un vaso de vidrio grande y transparente, 100 mililitros de agua. A continuación se presentan 4 problemas para que realicen una investigación aplicando el método científico experimental. Problema 1. Encendimos una vela y la observamos. Hipótesis. ¿Qué se está quemando? La cera, el pábilo, el aire. Experimentación. Observamos que al prender fuego al pábilo, la cera se empieza a derretir y desprende calor. Prendimos una vela. Conclusión. Lo que se quema es la cera, al igual que el pábilo, que es un hilo de algodón que va por el medio de la vela. El proceso de la combustión es igual que cualquier combustible. Un combustible, o sea el pábilo, se combina con un comburente, oxígeno del aire. En la combinación, por ser una reacción, la vela tiene cera y con el calor pasa de estado sólido a líquido. Después de un rato, el tamaño de la vela disminuye. Después de un rato prendida la vela disminuye de tamaño. Hipótesis. ¿Por qué sucede esto? ¿Está perdiendo masa? O experimentación. Después de prender por un rato la vela se hace más pequeña porque la cera se va derritiendo y pues va haciendo su tamaño pequeño. Conclusión. La vela pierde masa porque mientras más tiempo esté prendida la vela, la cera se derrite y pierde masa. Enciendan una vela colocándola en un plato pequeño y cúbranla con un vaso grande. ¿Por qué se apaga si no dejas entrar el aire? Observación. Prendimos una vela y se apagó cuando colocamos un vaso sobre ella y se apagó cuando soplamos fuerte. Hipótesis. ¿Por qué se apaga si no dejas entrar el aire? ¿Por qué se apaga si soplas fuerte? Experimentación. Prendimos una vela y colocamos el vaso y se apagó. Repetimos esto y volvió a suceder lo mismo. Conclusión. Se apaga la vela porque se termina el oxígeno y el fuego lo necesita para seguir viviendo. Y se apaga si soplas porque toda combustión se alimenta de oxígeno. Al soplar, el aire se encuentra sumamente empobrecido de oxígeno y además es rico en dióxido de carbono y nitrógeno y dificultan el proceso de combustión. Repite el experimento anterior, pero ahora coloca la vela en un plato con agua y tápala. Observación. Observamos que al colocarle agua en el plato y tapar la vela, el agua sube. Hipótesis. ¿Por qué al apagarse la vela sube el nivel del agua? Experimentación. Colocamos agua en el plato de la vela y colocamos un recipiente arriba y se apagó la vela porque se termina el oxígeno. Entonces las moléculas se enfrían y se comprimen y el agua sube. Conclusión. Al no tener calor, las moléculas se enfrían y se comprimen, así es entonces que el agua sube. ¿Qué dejaría de funcionar en su casa si no hay electricidad? Dejaría de funcionar el refrigerador, la iluminación y los aparatos electrónicos para cocinar. ¿Qué harían si no hubiera agua en las llaves de su casa? Yo ocuparía el agua que hay en la fuente de mi casa. Es agua de lluvia y es bastante, pero si no hubiera agua por más tiempo, contrataría una pipa de agua. ¿Qué harían si no tuvieran electricidad en sus casas? Cocinar lo menos que se pueda comida que tenga que refrigerarse por más tiempo y depender de la comida enlatada, más frutas y verduras. Para en la noche, colocar lámparas de emergencia o velas. ¿Qué cambiaría si no tuviéramos los combustibles derivados del petróleo?
Principalmente, los automóviles no funcionarían. También no habría gas LP y por lo tanto no podríamos cocinar con estufas de gas o bañarnos. ¿Se vivía mejor antes o ahora? Consideramos que se vive mejor ahora, ya que hay nuevas tecnologías que cubren nuestras necesidades y hacen nuestra vida más fácil, pero también consideramos que tener todo a la mano tiene sus consecuencias. Además del debate que tuvimos en clase, consultamos en internet un artículo en donde nos dice qué pasaría si no hubiera electricidad en el mundo. Llegamos a lo siguiente. Las tecnologías hoy en día son sumamente importantes en nuestra vida diaria y si algún día llegaran a desaparecer sería un caos total. Todo comienza así. Imagínate, si un día amaneces y aún no sale el sol y la habitación en la que estás está completamente oscura, ahí comienzan las dificultades para caminar sin tropezarse. De igual manera, ya no podríamos bañarnos con agua caliente e ir limpio al trabajo o escuela. Si queremos un café caliente, no podemos, ya que los electrodomésticos no funcionan sin electricidad. Hemos entrevistado a 4 personas diferentes en su vida anterior, cómo era su vida. Así fundamentaremos las preguntas anteriores, si se vivía mejor ahora o antes. ¿Cómo describiría la localidad en que vivió cuando era niño? Había muy poca gente y muy poco servicio. La fuente principal de calefacción en la casa donde pasó su infancia. Chimenea ¿Cómo se abastecía esta fuente de calor? con leña. ¿El combustible se entregaba a domicilio o era necesario ir a conseguirlo? Ir a conseguirlo. ¿Cuál era la fuente principal de iluminación? Lámparas de petróleo. ¿Cuál, si lo había, era el principal medio de transporte público? Camión. ¿Cuál era el medio de transporte privado? Coche. ¿Qué combustible se usaba para cocinar? Leña o estufa de petróleo. ¿Cómo eran sus juguetes y de qué materiales estaban hechos? De madera y de barro. ¿Qué material usaban para construir las casas? Teja y piedra. ¿Los alimentos que consumían eran comprados o cultivados en casa? Cultivados en casa. Gracias. Buenas tardes, ¿no puedes hacer la encuesta? Sí, claro. ¿Cómo describiría la localidad en que vive cuando era niño? Bueno, pues había mucha vegetación, menos transporte, no había luz y no había tantos electrodomésticos como ahora que nos ayudan. Ok, ¿cuál era la fuente principal de calefacción en la casa en donde vivió en donde pasó toda su infancia? Bueno, pues nos calentábamos con leña, chimeneas, La fuente principal de iluminación. pues las velas o la luna. ¿Cuál era la principal fuente de iluminación cuando era pequeño? Algunas velas y algunos postecitos que había en la calle. ¿Qué combustible se usaba para cocinar? Pues lo normal, que es la gasolina. ¿Cómo eran los juguetes y de qué material estaban hechos? Todavía los recuerdo bien. Pues había muchos caballitos de madera y esas cosas. Los trompos de madera. ¿Cómo describiría la localidad en que vivió cuando era niño? Tranquila, con muy pocos servicios. ¿Cuál era la fuente principal de calefacción en la casa donde pasó su infancia? Leña y viruta. ¿Cómo se abastecía esa fuente de calor? ¿El combustible se entregaba a domicilio o era necesario ir a conseguirlo? Tenemos que ir a conseguirlo. ¿Cuál era la fuente principal de iluminación?
Pocos. ¿Cuál, si no había, era el principal medio de transporte público? Camión. ¿Cuál era el de transporte privado? Pues el vehículo, un coche normal. ¿Qué combustible se usaba para cocinar? El cilindro de gas o estufa de petróleo. ¿Cómo eran sus juguetes y de qué materiales estaban hechos? Pues eran de madera, los juguetes eran de madera. Y jugábamos con yoyos, con canicas, así. ¿Qué materiales se usaban para construir las casas? Ladrillo. ¿Los alimentos que se consumían eran comprados o cultivados en casa? ¿Qué tipo de empaques se utilizaban para los alimentos que compraban, como la leche, el jabón y los productos cárnicos? Eran comprados, pero por ejemplo el envase de la leche pues no era Tetra Pak, era envase de vidrio. Es bueno e interesante utilizar el método científico, ya que te permite obtener nuevos conocimientos confiables, ya que todo tiene una causa y esto puede ser demostrado, ya que todos los resultados que es posible obtener serán verdaderos, ya que tú mismo los averiguaste. El método científico de mucha importancia para la ciencia en general. Se considera método científico a una serie de pasos sintéticos e instrumentos que nos lleva a un conocimiento científico. Estos procesos nos permiten llevar a cabo una investigación con resultados ciertos.